El cielo sobre Barranquilla no lloró, sangró. No fue un llanto suave de estrellas fugaces, sino una hemorragia cósmica, una lluvia de fragmentos incandescentes que rasgaron la noche tropical. Aquella noche de abril, el aire, normalmente cargado de la promesa salobre del Caribe y el murmullo constante de la vida, adquirió un matiz sulfuroso, acre, como si la propia atmósfera estuviera siendo quemada desde arriba. La gente en las calles, en los balcones, en las terrazas, primero miró con asombro, luego con inquietud y finalmente con un terror primigenio al ver que la lluvia no cesaba, que los puntos de luz se multiplicaban y que algunos de ellos eran demasiado grandes, demasiado brillantes, demasiado cercanos. Uno cayó mar adentro, frente a bocas de ceniza, con un siseo apocalíptico y un impacto que envió una ola anómala hacia la costa, no solo de agua, sino de una energía extraña que hacía vibrar los huesos. Otro impactó tierra adentro, en la ciénaga de Mallorquín, hirviendo el agua y levantando una columna de vapor verdoso y tóxico. Pero los impactos más devastadores para el futuro de la humanidad fueron quizás dos, uno en las cercanías de la desembocadura del río Magdalena y otro, más al sur, en la espesura implacable de los Montes de María, una región ya marcada por la historia y la violencia, ahora destinada a ser el epicentro de un horror cósmico. El pánico inicial fue humano, predecible. La desinformación corrió como la pólvora digital. ¿Asteroides? ¿Basura espacial? ¿Un ataque de alguna nación desconocida? El gobierno emitió comunicados vagos, tranquilizadores, que sonaron huecos incluso antes de que las noticias reales comenzaran a filtrarse. El verdadero horror no eran las rocas en sí, sino lo que traían dentro. Del meteorito que se estrelló cerca de la desembocadura del Magdalena no salió humo ni escombros convencionales. Lo que emergió fue una sustancia viscosa, pulsante, de un color azul cobalto oscuro, que se extendió con una rapidez alarmante por la arena y el lodo ribereño. No era líquida ni sólida, sino algo intermedio, que se movía con una voluntad propia, reptando hacia el agua. Al contacto con el agua dulce y salada, la sustancia pareció activarse. Emitió una luz suave, bioluminiscente, y de su masa comenzaron a desprenderse filamentos delgados, casi invisibles, que se adhirieron a la vegetación ribereña, a las aves que osaban posarse cerca, y a los pocos peces que aún habitaban esas aguas perturbadas. Los primeros pescadores que se aventuraron al amanecer encontraron el río alterado. El agua no era solo turbia, sino que tenía un brillo extraño, y un olor metálico y fétido que hacía arder las fosas nasales. Las redes que recogieron contenían peces deformes, con ojos saltones y cuerpos cubiertos de crecimientos extraños, algunos de ellos aún moviéndose espasmódicamente. No tardó en verse algo peor, formas retorcidas que se movían bajo la superficie, siluetas de lo que alguna vez fueron manatíes o delfines, ahora transformados en algo monstruoso y agresivo, con tentáculos bioluminiscentes y fauces llenas de dientes irregulares. La casta acuática, como la llamaron después los pocos científicos que lograron estudiarla antes de ser abrumados, no era solo un contaminante, era un agente de transformación biológica. Su objetivo era subvertir los ecosistemas acuáticos, convertir los ríos y los océanos en un caldo de cultivo para horrores adaptados, privando a la humanidad de su fuente de agua y alimento, y creando nuevas vías de avance para otras castas. El Magdalena, el gran río que es la arteria vital de Colombia, se convirtió en una vena infectada, pulsando con una vida alienígena y aterradora. Las criaturas mutadas salían del agua, arrastrándose por las orillas, buscando algo o a alguien. Mientras tanto, en los Montes de María, la naturaleza ya formidable de la región se transformó en un paisaje de pesadilla. Del cráter del segundo gran impacto, no emergió viscosidad, sino una multitud de criaturas insectoides. No eran insectos en el sentido biológico terrestre, sino seres con exoesqueletos quitinosos de color obsidiana, articulaciones que se movían con clics secos y repulsivos, y cabezas rematadas por múltiples ojos facetados que parecían absorber la luz. Eran la casta terrestre, una marea negra y susurrante que se extendió por la selva y las laderas. Su método de invasión era la corrupción biológica y la ocupación territorial. Estas criaturas, del tamaño de perros grandes o incluso más, se movían con una velocidad y coordinación imposibles. No atacaban directamente a los humanos al principio, se centraban en la flora y la fauna. Un árbol tocado por sus apéndices se retorcía, sus ramas se deformaban, la corteza se agrietaba y exudaba una savia negra y pegajosa.
Los animales, desde jaguares hasta aves, que caían bajo sus pinzas o eran inyectados con sus apéndices, sufrían mutaciones rápidas y horribles, convirtiéndose en seres retorcidos al servicio de la casta terrestre, con la misma quitina oscura y los ojos multifacetados. La selva, antes un santuario de biodiversidad, se transformó en un bosque alienígena, susurrando con el sonido de las articulaciones claqueantes y los graznidos antinaturales de las criaturas mutadas. Caminar por este bosque negro era invocar la muerte en formas grotescas. Las plantas desarrollaban espinas venenosas que se movían, las lianas se estrangulaban con una fuerza inusual, y del suelo brotaban hongos bioluminiscentes que liberaban esporas alucinógenas y paralizantes. Estos fueron solo 2 puntos de impacto principales en la región, pero la lluvia de meteoritos fue global. Informes fragmentados llegaban de todo el mundo, extraños cristales que crecían en el desierto de Atacama, absorbiendo toda la humedad, masas de energía que se manifestaban en las tundras siberianas, congelando todo a su paso con un frío antinatural, y en las grandes ciudades, algo más insidioso. En Bogotá, Cali, Medellín y otras urbes, cayeron meteoritos más pequeños, casi imperceptibles, a menudo confundiéndose con chatarra espacial. Pero estos portaban la casta psíquica o susurrante. No eran criaturas físicas imponentes, sino entidades que existían en un plano casi etéreo, o se manifestaban como pequeñas formas gelatinosas e inofensivas a simple vista. Su método de invasión era la mente humana. Las ondas psíquicas comenzaron sutilmente. Primero, un aumento inexplicable de la ansiedad colectiva, de la paranoia. Luego, alucinaciones auditivas y visuales, a menudo personalizadas para explotar los miedos más profundos de cada individuo. La gente empezó a escuchar voces que les susurraban, que los instaban a la violencia, que les decían que sus vecinos eran intrusos, que sus familias eran impostores. La confianza, el pegamento que mantenía unida a la sociedad, se disolvió. Las calles se volvieron peligrosas no solo por los criminales habituales, sino por personas normales que, de repente, atacaban a cualquiera que se cruzara en su camino, con los ojos dilatados por el terror o la furia inducida. El gobierno colombiano, como muchos otros en el mundo, intentó responder. El ejército fue desplegado en Barranquilla y los Montes de María. Los soldados, entrenados para la guerra convencional, se encontraron luchando contra horrores que desafiaban toda lógica militar. Los fusiles automáticos desgarraban la quitina de los insectoides solo para que más emergieran de la jungla transformada. Las lanchas artilladas que patrullaban el Magdalena eran volcadas por las criaturas mutadas del río, que parecían inmunes a las balas. El napalm y los bombardeos aéreos contra el bosque negro parecían momentáneamente efectivos, pero la casta terrestre regeneraba la flora mutada con una velocidad aterradora, y las esporas liberadas por el fuego se esparcían por el aire, causando enfermedad y locura en las tropas. En las ciudades, la batalla era invisible y desesperante. Los hospitales psiquiátricos se llenaron a reventar, luego fueron abandonados a su suerte cuando el personal huyó o sucumbió a la locura. Las líneas de comunicación cayeron no solo por sabotaje físico, sino porque las ondas psíquicas interferían con las señales electrónicas y con la capacidad humana de procesar información coherente. Los noticieros mostraban imágenes caóticas y contradictorias antes de que sus transmisiones fueran invadidas por patrones estáticos extraños o por emisiones alienígenas incomprensibles que inducían pavor. Barranquilla, la puerta de oro de Colombia, se convirtió en la puerta al infierno. Las criaturas acuáticas mutadas, cada vez más audaces, salieron del Magdalena y de la Ciénaga. Con cuerpos resbaladizos y extremidades múltiples, se arrastraban por el pavimento caliente, emitiendo sonidos guturales que resonaban en las calles desiertas. Sus ojos bioluminiscentes barrían los edificios, buscando cualquier signo de vida. Las casas, abandonadas a toda prisa, se convirtieron en nidos improvisados para estos horrores. El aire olía a pescado muerto, ozono y algo más, algo orgánico y pútrido. Los parques se volvieron zonas de peligro, las piscinas y los tanques de agua domésticos se contaminaron con la viscosidad azul cobalto, y beberla significaba una transformación lenta y agonizante. La casta acuática no solo mutaba la vida, sino que también parecía tener una capacidad de adaptación al entorno terrestre húmedo, convirtiendo las zonas bajas de la ciudad en pantanos bioluminiscentes llenos de vida alienígena. Los edificios cercanos al río y a la ciénaga comenzaron a mostrar signos de corrupción, sus cimientos carcomidos por la sustancia viscosa, sus muros cubiertos de extraños crecimientos fúngicos que brillaban en la oscuridad. En los Montes de María, la casta terrestre consolidaba su dominio.
Construyeron estructuras extrañas con la materia orgánica mutada, colmenas gigantes o montículos pulsantes de quitina oscura. De estas estructuras salían nuevas oleadas de insectoides, a menudo más grandes y con armaduras más gruesas que los primeros. Descubrieron que la casta terrestre no solo corrompía la vida, sino que también extraía minerales del suelo y los integraba en sus exoesqueletos y estructuras, volviéndose resistentes a los ataques. Los pocos helicópteros que sobrevolaban la zona eran derribados por extraños proyectiles orgánicos o simplemente desaparecían en las tormentas de esporas venenosas. La sinergia entre las castas comenzó a hacerse aterradoramente evidente. Las criaturas acuáticas del Magdalena, al llegar a las zonas boscosas cercanas a los Montes de María, parecían integrarse de alguna manera con la casta terrestre. Vieron insectoides con apéndices húmedos y bioluminiscentes y criaturas acuáticas que desarrollaban la dureza y la resistencia de la quitina. Era una biotecnología alienígena viva, adaptándose y combinándose para conquistar. La casta psíquica, mientras tanto, operaba en un plano más sutil pero igualmente destructivo. No solo inducían la locura, sino que parecían capaces de coordinar las acciones de las otras castas a través de una red mental invisible. Las oleadas de ataques de los insectoides terrestres a menudo coincidían con picos de pánico en las ciudades cercanas. La casta psíquica también parecía alimentarse del miedo y el sufrimiento humano, volviéndose más fuerte cuanto más desesperada se volvía la situación. Había informes de personas que, bajo la influencia psíquica, se dirigían voluntariamente hacia las zonas de impacto o hacia el río contaminado, con una mirada perdida en los ojos, como si estuvieran siendo llamados por una fuerza irresistible. El mundo exterior, aunque también lidiaba con sus propias manifestaciones de la invasión, intentó ofrecer ayuda. Convoys humanitarios y militares intentaron llegar a Barranquilla, pero se encontraron con carreteras bloqueadas por vehículos abandonados, puentes colapsados, a menudo con signos de corrosión o crecimiento alienígena, y emboscadas de bandas de supervivientes enloquecidos o, peor aún, de criaturas alienígenas. Los aeropuertos, como el Ernesto Cortís Sos, se volvieron inoperables, sus pistas cubiertas de vegetación mutada y custodiadas por formas retorcidas. Los intentos de aterrizaje terminaban en desastre. La vida cotidiana se evaporó. No había electricidad, agua potable, a menos que fuera estrictamente embotellada de fuentes seguras, un lujo que pronto se agotó, ni comunicaciones. Los supermercados fueron saqueados en los primeros días de pánico, pero lo que quedaba pronto fue contaminado o devorado por la casta terrestre que se infiltraba incluso en los edificios urbanos. Las familias se escondieron en sus casas, tapiando puertas y ventanas, escuchando los ruidos extraños que venían de afuera, el claqueo de la quitina sobre el asfalto, el chapoteo de las cosas en el agua, los susurros que parecían filtrarse a través de las paredes. Los pocos focos de resistencia humana organizada se basaban en el conocimiento local y la desesperación. Grupos de supervivientes en los barrios de Barranquilla intentaron armarse con lo que encontraron, pero las armas convencionales eran patéticas contra los alienígenas. Descubrieron, por pura casualidad o por ensayo y error, que ciertas frecuencias de sonido parecían molestar a la casta terrestre, pero solo temporalmente. Otros descubrieron que la casta acuática era vulnerable a ciertos tipos de venenos o ácidos industriales, pero manipular esas sustancias era peligroso y la contaminación que causaban era casi tan mala como la alienígena. La esperanza se diluía día a día. La casta psíquica intensificó sus ataques, rompiendo las mentes de los supervivientes más resilientes. Las criaturas terrestres comenzaron a cazar activamente a los humanos, no para comerlos, sino para capturarlos. Vieron a los insectoides llevándose cuerpos, algunos aún vivos, hacia el interior del bosque negro. ¿Para qué? ¿Experimentación? ¿Asimilación? La verdad era probablemente peor de lo que podían imaginar. Había rumores, susurros entre los pocos que lograban comunicarse, de humanos que habían sido encontrados, transformados. No mutados como los animales, sino alterados de una manera más sutil y horrible, sus cuerpos conservados pero sus mentes y voluntades borradas, convertidos en marionetas bioluminiscentes al servicio de los invasores. La casta energética también hizo su aparición, a menudo asociada a los meteoritos que habían caído en zonas montañosas o desérticas. No eran seres físicos definidos, sino vórtices de energía que manipulaban las fuerzas naturales, creando tormentas antinaturales, campos de fuerza impenetrables y, en algunos casos, disparando rayos de energía pura que desintegraban todo a su paso.
En Colombia, sus manifestaciones fueron más sutiles al principio, causando extrañas interferencias eléctricas y picos de radiación, pero con el tiempo, comenzaron a manifestarse como pilares de luz que surgían de la tierra, quemando la vegetación y emitiendo un zumbido constante que volvía loca a la gente. La invasión no era una guerra de conquista territorial al estilo humano. Era una transformación total, una reescripción de la biología, la geología y la propia realidad de la Tierra. Las castas trabajaban en conjunto, cada una atacando un aspecto diferente del planeta y de la humanidad, la vida acuática, la vida terrestre, la mente humana, las fuentes de energía. Era un asalto coordinado y multifacético por una inteligencia colectiva que veía a la Tierra no como un hogar para ser habitado, sino como materia prima para ser reformada a su imagen retorcida. Los últimos días de Barranquilla, antes de que la comunicación cesara por completo, estuvieron marcados por una desesperación abyecta. Las calles, antes vibrantes con música y conversación, ahora solo resonaban con los sonidos alienígenas y los gritos aislados de los que aún no habían sido capturados o transformados. El cielo, una vez azul o estrellado, ahora a menudo estaba cubierto por una neblina verdosa y bioluminiscente que olía a podredumbre y a química extraña. El aire mismo se sentía pesado, contaminado, lleno de esporas y la influencia psíquica. Aquellos que intentaron huir hacia el interior encontraron un país que se desmoronaba. Las carreteras estaban intransitables. Otras ciudades enfrentaban sus propias versiones del horror, lidiando con sus propias castas alienígenas. El ejército, diezmado y desmoralizado, se retiró a bolsillos aislados, incapaz de lanzar contraofensivas significativas. La jerarquía social se derrumbó, solo importaba la supervivencia bruta. Grupos de supervivientes luchaban entre sí por los escasos recursos que quedaban sin contaminar. La civilización, la historia, la cultura, todo se estaba desmoronando a una velocidad aterradora. En Barranquilla, la última imagen que se tuvo antes del silencio fue la de los rascacielos del centro, una vez símbolos de progreso y modernidad, ahora cubiertos de la viscosidad azul cobalto que goteaba de sus alturas, con extraños tentáculos bioluminiscentes que se extendían desde las ventanas rotas. El gran malecón del río, antes un lugar de esparcimiento y alegría familiar, se convirtió en una costa de pesadilla, con criaturas mutadas arrastrándose por lo que quedaba del paseo, sus cuerpos reflejando la luz antinatural del río contaminado. El tiempo dejó de medirse en días y noches y comenzó a medirse en oleadas de horror. La oleada de las criaturas acuáticas, la oleada de los insectoides terrestres, la oleada de la locura psíquica. No había amaneceres de esperanza, solo la constante y aterradora presencia de los invasores y la transformación irreversible del planeta. El destino de la humanidad no era la extinción rápida y misericordiosa, sino una absorción lenta y horrible, una mutación forzada, una transformación en algo que sirviera a los propósitos alienígenas. La Tierra ya no era el hogar de la humanidad, se estaba convirtiendo en la incubadora, el laboratorio y el coto de caza de los horrores que llegaron en los meteoritos. El silencio que finalmente cayó sobre Barranquilla y el resto de Colombia no era un silencio de paz, sino el silencio de la muerte o, peor aún, el silencio de una nueva forma de vida que no reconocía a la humanidad, excepto como una etapa en su propia y aterradora evolución. El horror no terminó con la caída de la civilización, solo comenzó, con la promesa de un futuro bajo cielos ensangrentados por la bioluminiscencia alienígena y suelos que susurraban con la vida retorcida que había nacido de la oscuridad del espacio exterior. El último suspiro de la humanidad no fue un grito, sino un susurro psíquico de terror puro, ahogado por los sonidos alienígenas que ahora dominaban el planeta. El silencio que cayó sobre Barranquilla y el resto de Colombia no fue un silencio absoluto, ni mucho menos pacífico. Era un silencio cargado de los nuevos sonidos del horror, el crujido de la quitina sobre el asfalto agrietado, el chapoteo húmedo y gutural de las criaturas acuáticas en las calles inundadas, el zumbido de las energías desconocidas y, lo más aterrador, los susurros, constantes e invasivos, de la casta psíquica que se filtraban a través del aire y la materia, erosionando las mentes de los pocos supervivientes. La humanidad no se extinguió de la noche a la mañana. Se desmoronó, dejando tras de sí focos aislados de resistencia, células de vida que se aferraban a la existencia en los rincones olvidados del mundo transformado. En Barranquilla, estos focos eran sótanos tapiados, techos inaccesibles o pequeñas islas de edificios fortificados donde los supervivientes racionaban agua contaminada y comida enlatada, con los nervios deshechos por el miedo y la paranoia inducida por los susurros. Entre estos supervivientes, había mujeres. Mujeres que habían quedado embarazadas antes o durante las primeras semanas del apocalipsis.
y entre ellas había algunas que habían sido expuestas, de alguna manera, a la influencia de la casta acuática, de la casta terrestre, o incluso a las ondas de la casta psíquica, sin haber sucumbido por completo. Quizás habían bebido agua ligeramente contaminada antes de que el horror se manifestara plenamente, o habían respirado esporas del bosque negro antes de que se volvieran letales, o habían estado expuestas a la influencia psíquica sin romperse del todo. Eran infectadas parciales, marcadas por una leve bioluminiscencia en la piel bajo ciertas luces, o por una resistencia inusual a la locura, o por una extraña conexión con el entorno mutado. Sus embarazos fueron tortuosos. Los síntomas iban más allá de las náuseas y el agotamiento. Algunas experimentaban periodos en los que sus vientres parecían brillar con una luz suave, otras sentían movimientos internos que no parecían humanos, una inquietud que rozaba el dolor. Dieron a luz en la oscuridad, en la mugre, con la ayuda de otras supervivientes igualmente aterradas. Y lo que nació de ellas no eran bebés humanos normales. Eran los nacidos. La primera vez que María, una joven que se escondía en un taller mecánico abandonado en el barrio San Roque, vio a su hijo, pensó que se volvía loca. El bebé no lloró al nacer. Sus ojos, extrañamente grandes y oscuros, se abrieron al instante, fijos y conscientes. Su piel tenía un tono ligeramente nacarado, y bajo la tenue luz de una vela improvisada, pareció percibir un brillo azulado en sus brazos. A medida que crecía, con una rapidez alarmante que asustaba a las otras mujeres, se hizo evidente que no era un niño común. No se enfermaba, incluso cuando el agua que bebían era dudosa. Parecía comprender cosas que un bebé no debería. Y a menudo, miraba hacia afuera, hacia las calles dominadas por los alienígenas, con una intensidad que helaba la sangre. En otros focos de supervivencia, historias similares comenzaron a surgir, susurradas con incredulidad y miedo. Un bebé en un apartamento en el norte que parecía repeler a las criaturas que intentaban entrar por la ventana, emitiendo una especie de campo de energía silencioso. Una niña en un sótano cerca de la ciénaga que podía ver en la oscuridad contaminada del agua, describiendo las horribles formas que acechaban bajo la superficie. Un niño nacido cerca de los montes de María que parecía capaz de comunicarse, no con palabras, sino con algo parecido a impulsos psíquicos, con la flora mutada que rodeaba su escondite. Los nacidos no eran completamente alienígenas. Sus formas eran básicamente humanas, aunque a menudo con rasgos sutilmente diferentes, dedos inusualmente largos, una piel con un brillo residual, ojos de colores o estructuras extrañas, o una densidad muscular inusual para su edad. Pero lo más sorprendente eran sus capacidades. El hijo de María, al que llamó David, desarrolló una resistencia increíble a la casta psíquica. Mientras los adultos a su alrededor sucumbían a la paranoia o a las alucinaciones, David permanecía sereno, sus grandes ojos oscuros observando el caos con una extraña comprensión. Pronto descubrieron que no solo era inmune, sino que también parecía ser capaz de bloquear las ondas psíquicas en un pequeño radio a su alrededor, creando pequeñas burbujas de lucidez para los adultos. Esta habilidad, que al principio era inconsciente, se volvió más fuerte a medida que crecía. Las voces en las cabezas de los supervivientes se apagaban o se volvían débiles y manejables en presencia de David. Esto fue la primera chispa de esperanza, un respiro muy necesario de la tortura mental constante. Otro nacido, una niña llamada Elena nacida en un grupo de supervivientes cerca del río, demostró una conexión con la casta acuática. No se transformaba al contacto con el agua contaminada, en cambio, parecía capaz de sentir las corrientes y la presencia de las criaturas mutadas en ella. Incluso, en ocasiones, parecía influir en sus movimientos a pequeña escala. Pudo guiar a su grupo a través de canales de agua relativamente seguros o advertirles de emboscadas subacuáticas. Su piel, bajo la luz, emitía una bioluminiscencia similar a la de la casta acuática, pero suave y controlable. Un niño llamado Mateo, nacido en las estribaciones de los Montes de María, tenía una afinidad con la casta terrestre. Podía moverse por el bosque negro con una seguridad inquietante, como si las plantas mutadas no lo percibieran como una amenaza o incluso lo reconocieran. Parecía capaz de leer el estado de la flora y la fauna corruptas, detectando la presencia de los insectoides o prediciendo sus movimientos. Tenía una fuerza física sorprendente para su tamaño y una agilidad que recordaba a la de los insectoides, aunque sin su repulsiva rigidez. Estas habilidades, al principio aisladas y mal entendidas, comenzaron a ser la clave para la supervivencia a largo plazo. Los grupos que tenían un nacido entre ellos tenían una tasa de supervivencia significativamente mayor.
Podían evitar patrullas alienígenas, encontrar rutas seguras o incluso, en casos desesperados, usar las habilidades del nacido para defenderse. Pero los nacidos no eran universalmente aceptados. Para muchos supervivientes, traumatizados y paranoicos, eran más una aberración que una salvación. Eran mutantes, mestizos, productos de la invasión misma. El miedo y la desconfianza eran rampantes. Algunas madres fueron repudiadas, obligadas a huir con sus hijos híbridos. Hubo intentos de infanticidio por parte de grupos que los veían como una amenaza o una abolición. La lucha por la supervivencia no era solo contra los alienígenas, sino también dentro de los restos fracturados de la humanidad. Sin embargo, la desesperación es un poderoso unificador. A medida que la situación empeoraba y la aniquilación total parecía inminente, algunos líderes de estos pequeños focos de resistencia comenzaron a ver el potencial real en los nacidos. Un grupo particularmente resiliente, formado por exmilitares, científicos y civiles endurecidos, que se había fortificado en las ruinas de una antigua fábrica de textiles, logró establecer una red rudimentaria de comunicación entre los focos de Barranquilla usando radios de onda corta y, a veces, peligrosos mensajeros que cruzaban la ciudad transformada. Fue este grupo el que, liderado por una exoficial del ejército llamada Coronel Sofía Vargas, comenzó a recopilar información sobre los nacidos. Se dieron cuenta de que estos niños, a pesar de su origen aterrador, representaban la única ventaja real que la humanidad tenía. Los nacidos no solo tenían habilidades de supervivencia, sino también algo más profundo, una comprensión instintiva de la biología, la energía y la psique alienígena, una especie de conocimiento genético heredado de su exposición parcial. Comenzaron una misión peligrosa para localizar y reunir a los nacidos y sus madres. No fue fácil. Tuvieron que convencer a los grupos temerosos, proteger a las madres del fanatismo y la ignorancia, y esquivar constantemente a las patrullas de la casta terrestre y las trampas de la casta acuática. Pero lograron reunir a un pequeño número de estos niños y adolescentes. Su crecimiento acelerado significaba que algunos ya parecían tener la edad de preadolescentes o incluso jóvenes adultos en solo un par de años. En la fábrica fortificada, que llamaron el Bastión. El Bastión se convirtió en un crisol de esperanza y tensión. Los supervivientes humanos puros trabajaban junto a las madres de los nacidos, cuidando, preparando y defendiendo, mientras que los nacidos eran estudiados y, con cautela, entrenados para usar sus habilidades. La educación fue tanto académica, enseñándoles sobre el mundo que se perdió, como práctica, ayudándoles a dominar sus poderes. David, el bloqueador psíquico, se convirtió en el centro de operaciones del Bastión. Su presencia constante creaba una burbuja de lucidez que permitía a los humanos pensar, planificar y comunicarse sin la constante interferencia de los susurros. Aprendió a expandir esta burbuja a costa de un agotamiento tremendo, creando zonas seguras temporales para misiones fuera del Bastión. Elena, con su afinidad acuática, se volvió invaluable para las misiones de reconocimiento y recolección de agua. Podía guiar a los equipos a través de los canales de agua contaminados, detectar la presencia de las criaturas mutadas y, en ocasiones, incluso pedir al agua que se moviera de cierta manera, abriendo pasajes o creando distracciones. También aprendió a leer la contaminación, identificando zonas con menor concentración de la sustancia alienígena. Mateo, el experto en el Bosque Negro, lideró las incursiones para buscar suministros o rescatar a otros supervivientes atrapados en las zonas rurales al sur de Barranquilla. Su capacidad para moverse sin ser detectado por la casta terrestre y para leer el paisaje mutado les dio una ventaja crucial en un territorio mortal. Otros nacidos desarrollaron habilidades diferentes, pero igualmente vitales. Algunos parecían tener una resistencia física extraordinaria, casi invulnerabilidad a las heridas convencionales. Otros podían emitir ráfagas cortas de energía que perturbaban los campos de fuerza de los alienígenas. Algunos tenían una comprensión instintiva de la biología alienígena, capaces de identificar puntos débiles en la armadura de quitina de los insectoides o predecir cómo reaccionarían las criaturas mutadas. Una joven nacida, llamada Sofía en honor a la Coronel Vargas, tenía una capacidad innata para reparar y manipular la tecnología terrestre, a pesar de la interferencia alienígena, lo que les permitió mantener funcionando radios y generadores. La Coronel Vargas y los líderes del Bastión entendieron que no podían ganar una guerra de desgaste con las fuerzas alienígenas. La marea de horrores era demasiado vasta.
Su única esperanza era un contraataque quirúrgico, dirigido a desorganizar la coordinación alienígena o explotar una debilidad fundamental que solo los nacidos podían percibir. Los primeros contraataques fueron pequeñas escaramuzas, misiones suicidas para la mayoría de los humanos, pero posibles con la ayuda de los nacidos. Un equipo, guiado por Elena y protegido por la burbuja de David, logró infiltrarse en una zona ribereña infestada para colocar explosivos en una de las estructuras de la casta acuática, ralentizando temporalmente su propagación en esa área. Otro equipo, liderado por Mateo, asaltó un pequeño campamento de insectoides terrestres en las afueras del Bosque Negro, logrando recuperar suministros valiosos. Estas pequeñas victorias, aunque costosas, enviaron ondas de esperanza y desconcierto para los alienígenas a través de los pocos canales de comunicación que quedaban. Otros grupos de supervivientes, al escuchar que el bastión tenía armas secretas, los nacidos, comenzaron a intentar llegar a ellos, sorteando los peligros del mundo exterior. La resistencia comenzó a crecer, lenta y dolorosamente, unidad por unidad. La casta psíquica, que antes había disfrutado de un dominio casi total sobre las mentes humanas, notó la resistencia generada por David. Empezaron a dirigir más de su influencia hacia el bastión, creando pesadillas más intensas, susurros más penetrantes, intentando romper su burbuja psíquica. David, aunque poderoso, era solo un adolescente, y la tensión de mantener el bloqueo lo agotaba severamente. A veces, su protección fallaba, y el horror psíquico volvía a invadir el bastión, provocando episodios de pánico y violencia entre los supervivientes. La casta terrestre también reaccionó. Las incursiones de Mateo en el Bosque Negro alertaron a la inteligencia colectiva de los insectoides. Empezaron a enviar patrullas más grandes y mejor armadas hacia el bastión. La fábrica fortificada, aunque sólida, no era invulnerable. Los asaltos se volvieron más frecuentes y feroces. Los insectoides intentaban escalar los muros, romper las puertas o enviar criaturas mutadas explosivas para abrir brechas. La casta acuática, consciente de la vulnerabilidad de las zonas ribereñas, aumentó la actividad en los canales cercanos al bastión, intentando rodearlo con sus criaturas mutadas y cortar el acceso al agua, limitado pero vital, que el bastión podía obtener con la ayuda de Elena. Los alienígenas no eran estúpidos. Percibieron que algo había cambiado, que la presa humana había desarrollado una nueva y peligrosa defensa. Las diferentes castas, aunque distintas, parecían estar coordinadas por una inteligencia superior, quizás la propia casta psíquica, o una entidad que aún no se había manifestado plenamente, y respondieron a la amenaza con una eficacia brutal. La lucha por el bastión se convirtió en una batalla constante por la supervivencia. Los humanos defendían los muros con las pocas armas y la munición que les quedaban, mientras los nacidos usaban sus habilidades para contrarrestar las amenazas específicas, David manteniendo la burbuja psíquica, Elena detectando los movimientos en los canales, Mateo dirigiendo a los defensores hacia los puntos débiles de los atacantes terrestres, otros nacidos usando sus habilidades energéticas o biológicas para dañar o repeler a los alienígenas. El crecimiento acelerado de los nacidos significaba que pronto tendrían la fuerza física y las capacidades necesarias para pasar de la defensa pasiva al ataque activo. La Coronel Vargas y su equipo comenzaron a planificar la próxima fase, misiones de ataque dirigidas a interrumpir la infraestructura alienígena, si es que tenían algo parecido, o a golpear los puntos neurálgicos de las castas invasoras. La primera gran misión ofensiva fue contra una de las principales estructuras de la casta acuática, un montículo pulsante de materia orgánica alienígena en la desembocadura del Magdalena que parecía ser un centro de control y producción de la sustancia contaminante y las criaturas mutadas. Era una misión extremadamente peligrosa que requería cruzar kilómetros de territorio infestado. Un equipo de élite de supervivientes, acompañados por David, Elena y otro nacido con habilidades energéticas, se embarcó en esta empresa casi suicida. El viaje fue un descenso a la locura. Navegaron por canales oscuros, guiados por la bioluminiscencia suave y confiable de Elena, esquivando las horribles formas que se retorcían bajo la superficie. La burbuja psíquica de David apenas era suficiente para mantener a raya los susurros en ese entorno saturado de influencia alienígena, la tensión en su joven rostro era visible. Fueron emboscados por criaturas acuáticas que intentaban subir a su improvisada embarcación, obligando al nacido energético a descargar ráfagas de energía agotadoras para repelerlas. Al llegar a la estructura alienígena, la vieron en toda su repulsiva gloria, una masa orgánica gigantesca, cubierta de ojos que no eran ojos y bocas que no eran bocas, pulsando con una luz interna. Emanaba un olor químico y biológico insoportable.
La casta psíquica dirigió un ataque masivo contra la mente de David, intentando colapsar su burbuja. El joven nacido se tambaleó, sangre goteando de su nariz, pero se mantuvo firme, con los ojos ardiendo de determinación. Mientras tanto, el equipo colocaba los explosivos, un cóctel improvisado de fertilizantes y combustibles robados. Fueron descubiertos por la casta acuática que defendía la estructura. La batalla fue brutal y cuerpo a cuerpo. Los supervivientes luchaban con cuchillos y hachas contra las extremidades resbaladizas y las mandíbulas dentadas. Elena usó su afinidad para crear pequeñas perturbaciones en el agua que confundían a algunas criaturas, mientras el nacido energético protegía a sus compañeros. Lograron detonar las cargas. La estructura alienígena explotó en una erupción de sustancia azul cobalto y fragmentos orgánicos, acompañada de un chillido psíquico que resonó incluso dentro de la burbuja de David. La onda expansiva de energía y materia mutada forzó al equipo a retirarse a toda prisa, perseguidos por las criaturas acuáticas enloquecidas por la destrucción de su corazón. Regresaron al bastión agotados y diezmados, pero con la moral por las nubes. Habían golpeado al enemigo. Habían demostrado que era posible. La destrucción de la estructura de la casta acuática en la desembocadura no puso fin a la invasión, ni mucho menos, pero ralentizó la contaminación en la zona y desorganizó a las criaturas acuáticas por un tiempo. Era una victoria pírrica, pero una victoria al fin y al cabo. Esta misión marcó el verdadero inicio del contraataque humano. Los nacidos se convirtieron en los líderes tácticos y operativos de la resistencia. Bajo la guía de la Coronel Vargas y otros estrategas humanos, planificaron misiones más ambiciosas, utilizando las habilidades únicas de cada nacido para atacar puntos débiles específicos de las castas alienígenas. Las misiones contra la casta terrestre en los Montes de María, lideradas por Mateo, se centraron en identificar y destruir los centros de regeneración del Bosque Negro, esos montículos pulsantes de quitina oscura. Esto no mataba a los insectoides, pero limitaba su capacidad para recuperarse y expandirse. Mateo, con su conexión instintiva con el territorio, se volvió un fantasma en la jungla mutada, guiando equipos de ataque a través de senderos que solo él podía encontrar. Los ataques contra la casta psíquica eran los más difíciles y peligrosos. Sus centros, si es que existían, eran puramente etéreos o profundamente ocultos en la realidad física. Sin embargo, David y otros nacidos con resistencia psíquica descubrieron que podían, en raras ocasiones y con un esfuerzo inmenso, sentir concentraciones de la influencia psíquica, puntos de origen de los susurros. Las misiones a estos lugares eran casi siempre trampas mentales, ilusiones y terrores proyectados directamente en las mentes de los atacantes. Solo los nacidos podían resistir el asalto psíquico el tiempo suficiente para que los humanos intentaran algún tipo de ataque físico, aunque la naturaleza etérea de esta casta significaba que el daño infligido era a menudo temporal. La vida en el bastión y en otros focos de resistencia era una existencia de constante alerta y sacrificio. La comida era escasa, el agua peligrosa y la amenaza alienígena siempre presente. Los nacidos, a pesar de sus habilidades, eran aún jóvenes, cargando el peso de la supervivencia humana sobre sus frágiles hombros. La Coronel Vargas los protegía ferozmente, consciente de que eran el futuro, pero también temiendo el tipo de mundo en el que tendrían que vivir, incluso si ganaban. La relación entre los humanos puros y los nacidos siguió siendo compleja. Había admiración por sus habilidades, gratitud por la protección, pero también una inquietud subyacente. Eran diferentes, forasteros en su propio mundo. ¿Eran realmente humanos, o algo más? ¿Qué pasaría con ellos una vez que la guerra terminara? ¿Y cómo afectaría su naturaleza híbrida al futuro de la humanidad? El contraataque había comenzado, no con ejércitos marchando y bombas cayendo del cielo, sino con pequeños grupos de supervivientes desesperados y un puñado de niños mutantes con habilidades asombrosas. No había garantía de victoria. Los alienígenas aún controlaban la mayor parte del planeta, sus castas adaptándose y evolucionando a los desafíos que la resistencia presentaba. La Tierra seguía siendo un lugar de pesadilla, un paisaje retorcido y peligroso donde la vida humana era frágil y la muerte tomaba formas horribles. Pero había esperanza. Una esperanza pequeña, nacida del horror y la desesperación, encarnada en los ojos extrañamente sabios de los nacidos. Eran la respuesta de la Tierra a la invasión, una nueva generación forjada en el crisol de la catástrofe, con el potencial no solo de luchar contra los alienígenas, sino quizás, algún día, de sanar un mundo herido, aunque ese mundo nunca volvería a ser el mismo.
La lucha por el futuro de la Tierra se libraba ahora en las ruinas de Barranquilla, en las aguas contaminadas del Magdalena y en la oscuridad susurrante de los Montes de María. Una batalla entre la desesperación humana y el potencial aterrador y maravilloso de una nueva forma de vida. Y el resultado aún estaba horriblemente incierto. La noche seguía siendo oscura, llena de terrores alienígenas, pero ahora, al menos, había algunas luces que brillaban con una intensidad extraña en la oscuridad, guiando el camino hacia una posibilidad, por remota que fuera, de supervivencia.